presidente Trump sobre el techo de acero, la cúpula de acero para defender a Estados Unidos de ataques atómicos o misilísticos. Y el caso de Guyana, precisamente, ahí están las grandes compañías extranjeras y es un territorio muy apetitoso económicamente por el petróleo, las tierras raras y la salida del Atlántico. ¿Cómo es esos problemas mundiales que todos se interrelacionan y el peligro que puede estallar una tercera guerra mundial, como decía el Papa Francisco? Así es, embajador. Bueno, de hecho, Papa Francisco hablaba de una tercera guerra mundial por partes que ya estaba en curso y yo creo que la visión del León XIV va alineada precisamente a que la Santa Sede retome este centro o epicentro de la diplomacia y la negociación. De hecho, no sería sorprendente si en las próximas semanas pudiese haber un encuentro presencial en el Vaticano entre Rusia y Ucrania, que ha sido uno de los temas que ha mencionado de forma permanente León XIV. Sobre todo con Putin y Zelensky, porque no se ha podido dar ese encuentro. Así es. Pensábamos que la semana pasada, el jueves, en Estambul, podría haber habido una reunión de alto nivel entre Zelensky. Zelensky viajó a Turquía, estuvo en Ankara, se reunió con Recep Tayyip Erdogan, que además es muy importante la posición de Turquía, embajador, no solo por su naturaleza que conecta Asia con Europa, sino porque también pertenece a la OTAN. Entonces es un juego de balance de poder muy complicado. Eso de Turquía es muy importante. Ayer le teníamos aquí al presidente de la Cámara turco-venezolana y nos decía lo que es el modelo turco en el Medio Oriente, cómo hicieron compatible el Islam con la democracia. Así es. La mujer participa en todo, hay alternabilidad y sobre todo un desarrollo económico muy agresivo, ¿no? Totalmente. Económicamente ha sido una potencia sorpresiva para los mercados internacionales. Es un interlocutor que permite esta puerta entre Oriente Próximo y la Unión Europea. Han tenido una aspiración permanente de ingresar a la Unión Europea, pero claro, Bruselas tiene grandes consternación respecto a la democracia en su estado pleno, al igual como el respeto pleno por los derechos humanos en Turquía. Y de hecho hemos visto las confrontaciones recientes con el alcalde de Estambul, que han desatado pues una ola de protestas, sobre todo de la oposición, ¿no? Que es de oposición y que es muy proeuropeo y que ha desatado pues una ola de protestas sobre todo en estudiantes universitarios. Usted mencionaba, embajador, el domo de oro que ha planteado el presidente Trump en este momento, un poco a imagen y semejanza de lo que es la cúpula de hierro o el domo de hierro de Tel Aviv, de Israel, y que ya ha resucitado pues esta contradictoria pues o contradicción de China, que ha pedido que se desestime este proyecto porque amenaza con la seguridad internacional. Yo creo que es una demostración de fuerza de Estados Unidos y que está alineado a esta visión del rearme. Lejos, embajador, del modelo de multipolaridad al que estábamos apuntando, de cooperación internacional, y que creímos que la pandemia iba a dejar una lección de la interdependencia. Como lo decía Papa Francisco, nos dimos cuenta que todos estamos en el mismo barco. Pues hoy parece que la percepción o la aproximación de los gobiernos del mundo están orientados al rearme. Lo vemos con Europa. Solo el caso de Alemania han roto sus reglas fiscales aprobando 400.000 millones de euros extraordinarios para invertir en industria de defensa nacional. Y el drama de España, que inclusive los de la izquierda que están con el gobierno protestan por aumentar gastos en defensa. Absolutamente, porque además, embajador, se suma la presión de Washington que los aliados atlánticos en el lado europeo de la OTAN aumente hasta el 3 o 4% los gastos del PIB de cada país por año en defensa, cuando hay países que apenas hoy, como incluso el Reino Unido o Alemania, están alcanzando un 2%, que era la cuota que se había pactado en la cumbre de Berlín. Ahora bien, esto nos genera un nuevo escenario en el que América Latina, Asia y África particularmente tendrán que replantear sus alianzas internacionales y encontrar aquel movimiento que permita, por un lado, defender los intereses nacionales, pero que apueste a reafirmar esta visión de mundo multipolar al que estábamos apuntando como región. Que es importante también mencionar en esa línea la reunión que tienen recientemente en China, América Latina y el Caribe, con la CELAC, con el polo de poder que es China. Una nueva relación, pero también con una izquierda más racional, pragmática, que no rompe con Estados Unidos, como es Colombia, Brasil y Chile, ¿no? Así es, embajador, y de hecho es muy importante porque precisamente China parece que avanza a pasos agigantados en la ruta de la seda, independientemente de la presión de Estados Unidos que intenta debilitar la influencia de China directa en regiones como América Latina, pues esto sigue avanzando y lo vimos en la reunión ministerial con la CELAC. Pero claro, allí uno de los puntos claves es precisamente, embajador, la cooperación, la inversión. ¿Qué capacidad de dinero está interesado Estados Unidos y sobre todo ahorita la Unión Europea a invertir en regiones como América Latina? Es decir, la oferta que tienen para América Latina y África. Los europeos el año pasado, luego de la cumbre de la UE-CELAC, han dado un giro, si se quiere, en su visión hacia América Latina. Han incluido varios proyectos en el Global Gateway, esta pasarela global de proyectos financiados multilaterales por parte de la Unión Europea de más de 800.000 millones de euros y siguen siendo el mayor donante para América Latina. Pero vemos que la influencia política de China es superior. Ahora el presidente Trump, la nueva administración republicana, pues plantea refrenar estos avances, pero claro, debe mostrar, si se quiere, a América Latina y a África una oferta. Y lo vimos sobre todo en la era Biden,
cuando se citaban en Washington a la Unión Africana, todos los presidentes africanos reunidos con el presidente Biden, sobre todo en temas críticos como los minerales raros. Allí vimos un reciente acuerdo entre el presidente Trump y el presidente Zelensky sobre minerales raros en Ucrania, que podría ser replicable en otros países, pero a cambio de una inversión en tecnología, en educación y en desarrollo interno. El tema del Esequibo, hay tierras raras extraordinarias en esos 160.000 kilómetros que discutimos, ¿no? Sí, absolutamente, embajador. Y de hecho el tema del Esequibo sigue siendo un tema de unidad nacional. Hemos visto y se ha confirmado que todas las fuerzas políticas del país han mostrado su respaldo a la defensa del Esequibo como un asunto de Estado. Por cierto, en la revista Diplomacia se entrevistó precisamente a gente del gobierno del presidente Maduro y antes del presidente Chávez, y también a gente de la oposición que estaba en el Parlamento y fuera del Parlamento, pero defendiendo el tema del Esequibo. Absolutamente, y la opinión de catedráticos expertos que han defendido nuestra posición, incluso ante la Corte Internacional de Justicia, que si bien no reconocemos la jurisdicción de la Corte y hay facciones políticas del país que consideran que deberíamos atender a la Corte Internacional, pues Venezuela ha sido muy cauta en su manejo de este tema al mantener una comisión que ha defendido los intereses del país o mostrado la verdad histórica de Venezuela, la documentación geográfica, histórica que demuestra nuestra titularidad histórica sobre el territorio de la Guyana Esequiba. Ahí está la doctora Rosales, precisamente entrevistamos y a Ramiro profesor Brotons. español, Ramiro Brotons. ¿Lo pudiste ver en España? Sí, coincidí con él en Madrid. El profesor Brotons es una eminencia en Derecho Internacional y ha mostrado, pues, junto con los otros juristas, incluso Zimmermann, embajador, el gran profesor de Derecho Público alemán, que están en la comisión, en la coalición. Usted mismo, embajador, ha podido aportar en La Haya diversos argumentos y, sin lugar a dudas, es un tema que sigue estando en la agenda internacional y que preocupa, porque precisamente creo que el interés de todas las partes es evitar una escalada del conflicto. Yo creo que el llamado reiterado a negociaciones directas entre Caracas y Georgetown, como lo enmarca el Acuerdo de Ginebra, que es el instrumento jurídico válido para dirimir la controversia, tiene que ser una voz unánime de todos los venezolanos, independientemente de nuestra posición política. Mañana hay un conversatorio en Altamira Village sobre el tema del Esequibo. Si quieres venir, tú que has estudiado el tema también, y reproducir ese material en la revista Diplomacia. Por supuesto, embajador, y además mencionar que creo que América Latina ha demostrado en el último siglo ser un parangón de estabilidad geopolítica, de no haber conflictos bélicos entre nosotros, y creo que tiene que seguir siendo la línea. Somos además una región desnuclearizada gracias al Tratado de Tlatelolco, y yo creo que en esta visión de cooperación, de entendimiento, debería enmarcarse precisamente también la controversia del Esequibo. Bueno, muchísimas gracias, Dylan Pereira. Más adelante vamos a hablar de un tema también de la agenda internacional como es la migración y la inmigración, sobre todo por la diáspora venezolana, con un experto también